Lectura comentada de la Biblia. Jueces capítulo 10 al capítulo 12. Cabalgar sobre asnos. Angustia de Dios. Jefté, su conocimiento, su voto. Siseo delator. En el recuento de los jueces de la narración de este libro encontramos a dos llamados jueces menores, a Tola y a Jair. Se ha hecho una división de los jueces entre menores y mayores. Los menores llevaban a cabo funciones judiciales y eran responsables de mantener y administrar la ley en el seno del pueblo. Los jueces mayores eran predominantemente líderes militares que liberaron a Israel de sus enemigos. De Tola se dice simplemente que juzgó a Israel 23 años y de Jair se dice que también fue aproximadamente como 22 años. Pero también se añade un dato más. Se dice que tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos. Esta expresión significaba que era un hombre rico, pero además de alta dignidad como juez. Pero que sus hijos al parecer también ostentaban bajo él la dignidad de jueces, al menos de las 30 ciudades que también eran de ellos. El cabalgar sobre un asno o mulo era signo de dignidad en ese tiempo. Incluso el canto de Débora así lo menciona. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lo mismo se dice también de los 40 hijos de otro juez, Abdón. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel 8 años. También David cabalgaba sobre un asno y el Señor Jesucristo entró a Jerusalén en un pollino, un asno joven. Cada vez que moría un juez, el pueblo de Israel se volvía a los dioses e ídolos de aquellas regiones. Ellos clamaban a Dios para ser liberados, pero Dios le dijo que lo que estaban aconteciendo con ellos era un juicio por su preferencia a aquellos dioses, de tal manera que le dice que los busquen a ellos para que los liberen. El pueblo se arrepiente y le ruegan a Dios que los libere. Y aquí se menciona precisamente algo muy especial respecto de Dios. Nos dice que Él se angustió. Ahora bien, la palabra utilizada aquí para angustia en el hebreo se traduce de varias formas, como tristeza o impaciencia. Cualquiera que fuera la traducción correcta, simplemente se refiere a una expresión de lo que es la acción externa de Dios para su pueblo, pero no se refiere a un afecto interno de Dios, porque Dios es infinitamente satisfecho y feliz, y no es capaz de estar afligido. Así que recuerden que los sentimientos de Dios jamás son iguales a los nuestros, ni son de la misma circunstancias o condiciones por las cuales los tiene. Muchas de estas expresiones son antropopáticas, simplemente manifiestan exteriormente una especie de empatía de Dios hacia la condición del hombre o de su pueblo para manifestar las acciones que está llevando a cabo. Tenemos también a otro juez prominente llamado Jefté, que fue desechado por sus hermanos por ser hijo de otra madre, pero que era muy valiente y esforzado, de tal manera que su pueblo lo llamó para que les ayudara a ser liberados, y Dios confirmó este llamamiento diciéndole que la victoria sobre sus enemigos la tendría segura. Pero Jefté confrontó a toda la gente de su pueblo y luego envió mensajeros a los hijos de Amón, que estaban intentando invadir a su pueblo, porque según ellos, Israel se había apoderado de sus tierras ilegítimamente. Y aquí es donde se manifiesta el conocimiento de Jefté que él tenía de la historia, de las escrituras hasta ese momento, de sus antepasados, porque le relata todo el proceso de conquista que tuvieron desde que salieron de Egipto hasta este tiempo, unos 300 años de historia, por lo cual entonces tenía conocimiento de la ley de Dios. No aceptando todo este razonamiento, los de Amón entonces emprendieron la guerra contra Jefté y su ejército. Y precisamente Jefté hace un voto diciéndole a Dios que si Dios le da la victoria, lo que salga primero a recibirle será entregado en holocausto. Este es un pasaje realmente muy difícil de la escritura. Y lo que tenemos que ver primero es que no era necesario que Jefté hiciera un voto, puesto que la victoria ya estaba segura porque Dios se lo había dicho a Jefté. Ahora, en segundo lugar, la mayoría piensa que Jefté nunca estaba pensando en un sacrificio humano cuando hizo el voto, sino más bien en un animal, porque la gramática hebrea se traduce así:
lo que salga a recibirme. Algunos comentaristas dicen que el voto de Jefté en realidad implicaba una consagración, si se trataba de una persona, o de un holocausto si se trataba de un animal. La razón es que el sacrificio humano estaba claramente prohibido en la ley de Moisés, y ellos lo sabían perfectamente. Así que Jefté conocía bien lo que Levítico 18:21 y Deuteronomio 12:31 decían, porque ya hemos visto que Jefté tenía conocimiento de la ley. Así que lo que más se puede entender es el hecho mismo de que la hija de Jefté en el voto quedó consagrada a Dios y que ella nunca se casó y quedó siempre virgen por la expresión de que nunca conoció varón hasta el día de su muerte. Y esto parece ser la mejor explicación debido a que Dios no permitiría que estuviera dentro del grupo de personas reconocidas por su fe en Hebreos 11 si hubiese hecho algo tan horrendo como esto, sacrificar a su propia hija. Dios no iba a invalidar su ley por el voto que Jefté había hecho. Hacer un voto que transgreda la ley de Dios en sí mismo es pecaminoso, y el voto nunca va a validar lo que hacemos. En una pelea interna dentro de los hijos de Israel, Efraín y los de Galad, liderados por Jefté, en lo recio de la batalla, cuando están perdiendo los de Efraín y quieren pasarse hacia los de Galad, les hacen una prueba en la forma de hablar, que consiste en el siseo, es decir, la pronunciación de la S en otra forma. En este caso, los de Galad decían Shibolet, que significa agua que corre, y los de Efraín no podían pronunciar la H con la S y decían Sibolet, que significa una carga. Así que de esta manera se daban cuenta que no eran de ellos y los mataban. Nuestra forma de hablar ahora como cristianos también nos delata que no somos iguales a la gente de este mundo, y Dios demanda que aún en eso debemos ser diferentes.